Antecedentes de inversión extranjera. En el año 3000 a.C., las primeras civilizaciones se caracterizaban por la formación de ciudades-estado, su poder político, sacerdotes, primeros gobernantes. En el año 2750 a 1250 a.C., los egipcios fueron influencia comercial y militar, sistema de irrigación para la producción de alimentos. En el año 1274 a.C., las primeras disputas de conflictos bélicos, la batalla de Kadesh. En 1201 a.C., los flujos de plata, cobre, oro, hierro, maíz, aceite de olivo, frutos secos, pescado seco, manufactura de madera y mármol. Asimismo, los adelantos tecnológicos, difusión de la riqueza, expansión del comercio mediante el Mediterráneo. En el siglo VI a.C., la red de caminos y puertos se abrieron, Roma creció a partir de las aldeas, su población fue influida por varias civilizaciones, una sola moneda, escasas barreras aduaneras, florece el comercio sin fronteras. 300 a.C., el comprador y vendedor, la ley de oferta y demanda aparece. Las civilizaciones comienzan a expandir rutas comerciales para la explotación de recursos económicos. En el siglo XV, las transacciones con oro y plata, nuevos mercados y rutas comerciales. Del siglo XVI al XIX, la transacción de ropa, armas, esclavos, tabaco, azúcar, entre otras cosas, surge, además de la globalización comercial, expansión del comercio de inversión, avances tecnológicos en la navegación medieval. Año 1783, legislación minera, preferencia a los inversionistas nacionales. Año 1867, fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, fin de la intervención francesa, restauración de la República. 1872, Juárez regresa al poder y culmina hasta su muerte. 1877, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz logra su anhelo de presidente constitucional, régimen de nueva etapa de estabilidad económica y política. 1877 a 1911, Porfirio impone economía mexicana mediante la inversión extranjera. Existen adelantos tecnológicos, difusión de la riqueza, expansión del comercio mediante el Mediterráneo. 1888, ingreso de inversión extranjera, inicio de construcción ferroviaria y progresiva inducción de México a la economía mundial. Línea del sistema ferroviario nacional, exportaciones condicionadas de empresas de capitales estadounidenses. 1884, importante institución bancaria nacional al Banco Nacional Mexicano. 1880 a 1892, líneas conectaron la capital del país en fronteras estadounidenses. 1888, Porfirio Díaz controlaba el desarrollo económico sin precedentes y prioridad a la inversión extranjera. Descubrimientos de América por los españoles y portugueses, modificación notable del comercio y las finanzas internacionales. En el siglo XIX, los tratados financieros con Francia, comercios de víveres alemanes dominaban el comercio de herramientas y Estados Unidos concentraba en los ferrocarriles y la minería. Atraer la capital extranjera, producción de pequeñas toneladas de minería, el canal de desagüe por inversiones inglesas. En el siglo XIX al XX, Alemania y Estados Unidos inventaron el desarrollo de combustión interna, motor de diésel, automóvil, dinámico, eléctrico, máquina de coser, escribir y de teléfono. En el siglo XX surge la oposición del régimen en los primeros años, de 1905 a 1908, deuda externa 1.5 veces más del valor de exportación. El país sufre crisis en sistema bancario y finanzas públicas. 1910, el sistema alcanzó una extensión de casi 20.000 kilómetros, territorio nacional al mercado interno, reducción en costo de transporte. 1911, la inversión estadounidense en México en el caso de los ferrocarriles sube de 335 millones en 1880 a 644 en 1911, lo que significa un crecimiento del 52%. En 1911, explotación de petróleo mexicano y logros en mercado exterior. En 1955, el 18 de diciembre sube hasta el 49% de capital social mexicana. En el siglo XX al XXI, el surgimiento de la globalización, tratados internacionales, pactos y convenios entre México y diversos países, evitar conflictos comerciales, romper las barreras arancelarias,
y facilitan la comercialización. En 1980, economía mexicana cambió las estructurales significativas. Destaca el IED, estrategia seguida pilar macroeconómica, acuerdos bilaterales y multilaterales. Importancia económica mexicana como estrategia global de empresas extranjeras. 1989, APEC fue fundado, el cual se encuentra en promover y facilitar la inversión y el comercio. 1990, la IED aumenta en México, lo cual aumenta la capacidad productiva. 1990, IED manifiesta dinamismo en México, aumenta el interior del IED sobre el PIB. 1990-1995, primer receptor del IED. 1993, compra de activos para privatización, adquisición y fusión de empresas y de activos. 1997 a 1999. La mayor parte de los sectores de la economía mexicana están abiertos a los ingresos de la IED. 2001. Hay un incremento del 5% en la capital social de las sociedades mexicanas. 2003. México bajo su flujo de la inversión a 7.474 millones en enero. 2009. México es nombrado uno de los 10 países más confiados por la IED. 2013 a 2014, la IED en México subió a 66.000 millones de dólares. 2015, Bosch invierte 120 millones de dólares anuales en México. 2020, inversiones en el dólar y compra de industrias. La inversión extranjera directa IED es aquella inversión en la que tiene como propósito crear un interés duradero y con fines económicos o empresariales a lo largo del plazo de un inversionista extranjero y de su país receptor. Actualmente existen dos tipos de inversiones de la extranjera, puede ser directa o indirecta. La primera engloba aportaciones en lo referente a activos fijos, nuevas líneas de producto y la creación u operación de empresas. La segunda refiere únicamente a la utilización para la inversión de la bolsa de valores. La inversión extranjera a través de los tratados del TEMEC y el TLC. El TEMEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que sustituye al TLCAN. Entra en vigor el 1 de julio. El TEMEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos, Canadá que sustituye al anterior Tratado de Libre Comercio, TLC, aunque el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, no ha sido autorizado por los 3 países participantes y su ratificación podría demorarse hasta 2020. Una encuesta arrojó que México es el mayor beneficiado en el nuevo acuerdo comercial. La ventaja del TEMEC, así como cualquier otro tratado, es brindar certeza y permeabilidad de las reglas tipificadas dentro del efecto que propongan. En este caso, la normativa apunta a seguir apoyando el comercio exterior entre socios de América del Norte como un monto de desarrollo y crecimiento. La regulación del sector automotriz en un punto importante del TLCAN establecerán el 62.5% debe de producir alguno de los 3 países del tratado para la extensión arancelaria. Esta regla incrementará el 75%. En este tipo de tratado, lo que tratan es de que la Ley Federal de Protección a la Propiedad de la Industria, la Ley Aduanera, la Ley Federal del Derecho de Autor y Código Penal Federal, así como la Ley Infraestructura, la Calidad y la Ley de los Impuestos Generales de la Importación y Exportación, se vean beneficiadas. Por ello, sus leyes, más que mejorarlas, sería tratar de centrar en un crecimiento mexicano. Por ello es importante que los miles de dólares que se ocupan para importar y exportar o que nos da este tratado sobre México es tratar de que el mismo país produzca más que un efecto rebote a las privatizaciones, es tratar de controlar su inversión y poder generar un mayor ámbito de ganancia.